Bien, vamos a continuar con otro episodio de la serie Opinión de un laico, una serie que mi nombre es Luis Tarrasi, actualmente pues coordinador del Ministerio Abrazando Nuestra Fe y ya lo he explicado en otras oportunidades, el propósito de esta serie es hablar de diferentes temas, ¿ok? Siempre todo tratando de asociarlo con la iglesia, con el mensaje de salvación, pero pueden ser temas muy diversos, que podemos hablar de cualquier tipo de tema que esté pasando en el acontecer diario. Hoy el tema con el que van a conseguir esto en YouTube es un poquito escandaloso. O sea, puede sonar hasta grotesco, pero quiero explicarlo con serenidad del por qué llegar allí sin ofender a nadie, porque no es el propósito, sino sencillamente construir una reflexión en torno a la importancia de los hijos y la importancia de los hijos en los matrimonios, en la familia como Dios la pensó. El tema se va a llamar banco de semen y banco de penes. Y es muy escandaloso, insisto. Y no quiero, como insisto, no ofender a nadie. Solamente hacer como una reflexión. A mí me preocupa, y aquí voy a introducir una vez el tema. A mí me preocupa que hemos llegado a un ejercicio cultural y social de que los hijos de un buen tiempo para acá se han convertido como accesorios en algunas relaciones, no todas. Todavía hay familias, inclusive no católicas, no cristianas, que creen en el matrimonio y creen en la prole. Es decir, tienen hijos consentidamente porque quieren vivir la experiencia de ser padres. Así que lo que voy a decir aquí no es una generalidad, no es una crítica masiva, no señor. Pero sí es verdad, porque además yo lo he escuchado, que hay mujeres, especialmente mujeres, esto no se ve tanto en hombres, pero sí se ven mujeres que a veces dicen cosas como que, bueno, yo cuando yo quiera ser mamá, yo voy a buscar con quién tener un hijo y va a ser mi hijo, ¿ok? Va a ser mío. Por eso yo hablo de banco de semen o banco de penes. Porque en la inseminación artificial, bueno, sencillamente es eso. Usted puede ir a un centro, usted no le interesa eh, conocer ni siquiera tener una relación de pareja. Esto, por ejemplo, se ve mucho en las relaciones homosexuales, bien sea entre hombres o mujeres, que empieza el tema de que, bueno, como obviamente naturalmente no pueden tener hijos, entonces buscan una fecundación artificial. No importa quién es el papá, ahí viene el banco de semen y se hace una inseminación artificial. Inclusive se puede hablar de tener hijos a la carta, ¿no? Bueno, ¿cómo era el papá? Bueno, este era ojos azules, este era moreno, este era pelo rizado, este era pelo liso, este era de tal región del mundo. Entonces la gente puede ir construyendo un perfil fenotípico y genotípico a razón de un catálogo, ¿no? Y tener hijos a la carta, que tampoco son garantía de que van a salir perfectamente como tú los quieres, pero hacia allá busca avanzar la ciencia. El otro paso, la gente que no tiene tantos recursos económicos, porque esto es muy costoso, es lo que también ha ocurrido, y yo conozco casos de mujeres que, bueno, buscan un hombre que les guste, van con toda la intención de ir construyendo una relación muy, muy, muy finita, muy hacia lo pasional, para poder salir embarazada. Después se desentienden de esa relación, pero salen embarazadas. Y está también el otro extremo, que es parte de esta rutina, bueno, la gente que no quiere tener hijos y van envejeciendo en su vida, viven su década de los 20, los 30, los 40 y al final no tienen hijos. Y tampoco en estos tiempos que nada se puede criticar, pues no lo critiquemos. Pero si hagamos una reflexión de qué son los hijos y la importancia de tenerlos si se pueden tener de manera natural, por supuesto. En los tiempos de Jesús y mucho antes, también en el Antiguo Testamento, había una figura que además Dios la revela como una figura de cuidado. O sea, era como una persona que requería mucha atención porque era un nivel de, no digamos indigencia, pero era un estado social muy complejo, que eran las mujeres viudas. Obviamente, en los tiempos antiguos, la mujer no trabajaba, no se le permitía trabajar. Eso ya, gracias a Dios, y lo aclaro, ha cambiado. Pero ciertamente ha tenido su costo, porque cuando papá y mamá salen a la calle a trabajar, eh, hay muchas veces los hijos son criados por muchas personas que no son sus padres. Entonces, la escuela, las actividades extraescolares, la natación, el fútbol, el béisbol, el karate, fines de semana no sé dónde, tareas de música, y al final los niños van creciendo o con sus mismos abuelos
y los papás lo que hacen es producir y producir y producir y comparten muy poco tiempo con sus hijos. Y esto no se trata de un tiempo de calidad, es un tiempo emocional. O sea, conocer a tu hijo, no es nada más darle un tiempo y preguntarle cómo te fue en la escuela. Entonces los hijos, ciertamente en los tiempos que estoy hablando, cuando la mujer era viuda, o sea, se había muerto su esposo y además no tenía hijos, sus hijos habían muerto. Véase la historia de Ruth en el Antiguo Testamento, pasa esto, ahorita no recuerdo el nombre de su suegra, pero Ruth era la nuera de la mamá de su esposo, por supuesto. Y ella se queda sola, desahuciada, y ella pretende volver, Ruth era moabita, y en una región de Moab que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Entonces ella ya se iba a su tierra a morir, pero Ruth, una mujer muy fiel, dice que ella va a estar con ella hasta el final y que su Dios va a ser, tu Dios va a ser mi Dios. Es un diálogo muy bonito que les invito a leer. Y bueno, en ese peregrinar, pues Ruth conoce a Boaz, que era un hombre muy próspero, y con él, de ahí viene, de hecho, interesante el linaje de Jesús. De esa unión me enteré también venía el linaje de Jesús, porque Dios hace sus caminos misteriosos muy, muy interesantes. Entonces, claro, cuando la mujer no tenía hijos, ¿quién le cuidaba en su vejez? Los hijos tienen un propósito importante en la vida. Y ese propósito nace, no es nada más que tú tengas un hijo como lo quieras tener, y ese niño pues nace sin un papá o sin una mamá, en el caso también las relaciones que es el hombre solo o parejas de hombres, y entonces quieren tener un hijo ellos dos, o sea, que no pueden tenerlo de manera natural, y viene el tema de adoptarlo o de buscar un bien, alquilar un vientre. Fíjense todo el comercio y todos los entuertos que se van dando para obtener un fin de tener el fin de tener un hijo. Pero el niño psicológicamente y socialmente, y creo que eso es importante también considerarlo, por algo la estructura natural, la ley natural, no estoy hablando de la ley de Dios que sí está presente en la ley natural por algo trabaja con la figura del padre y la madre. Y yo lo he comprobado, ahora que soy padre, que estamos, bendito Dios, casados, invito a esa experiencia, que yo siempre he creído en el matrimonio, casados por la iglesia, por civil y por la iglesia. He visto cómo hay cosas en mi hijo, que es varoncito, eh, que maneja muy bien su mamá. Hay cosas en que yo me siento incompetente de abordar. Sobre todo muchas veces que tienen que ver temas emocionales, de cercanía, de acompañamiento, de esa dulzura que ofrece la mamá. El papá, por su parte, también es necesario. Hay cosas que mi esposa no va a saber abordar. Y que ahí sí actúo yo, no con un látigo y que yo soy el tirano de la relación. No, no, no. Nada que tenga que ver con patanería, ni con machismo, ni con cosas de imposición, ni de autoridad violenta. No, no. Pero sí el hombre tiene un papel, un rol importantísimo, bien llevado en la familia. Y mi hijo, por ejemplo, yo me construí la experiencia y lo comparto, de caminar con él desde muy niño, de hace como 3 años, él tiene 6 ahorita que hago este video. He hecho catequesis con él en las noches, hablamos de Dios, tomamos un texto de la Biblia y él ha crecido mucho en oración, en conocimiento, a su edad. Yo no pretendo que ya me haga pensamientos existenciales ni filosóficos, pero sí es importante que así como también está eso, está mi autoridad, cuando papá dice algo, se respete. Y de hecho, hoy, antes de hacer esta grabación, me pasó, mi esposa le prohibió algo porque él estaba un poco desobediente y él me dice a mí, fíjense ustedes los niños, la importancia de que papá y mamá hagan sintonía, ¿no? Él me decía, papá, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y delante de su mamá, y yo le dije así delante de su mamá, hijo, yo nunca voy a contradecir a tu mamá. Y casi que le digo, nunca delante de ti. Yo puedo después tener con mi esposa una conversación en privado si estoy o no estoy de acuerdo, pero yo no voy a quitarle autoridad a mi esposa delante de mi hijo. Educar bien al hijo desde pequeño y que él vea que, por ejemplo, lo que me está pasando a mí ahorita, y también agradezco la experiencia de Dios. Ahorita tengo a mis padres acá porque, bueno, mi mamá está pasando una transición de salud y vamos acompañándola en eso. Y él ve algo que yo también vi con mi madre y con mi papá también, porque mi papá también estuvo presente allí cuando hubo que cuidar a mi abuelo, que en paz descanse. Y vi como mi mamá lo tuvo en casa, lo cuidó, hasta que después hubo que buscar una ayuda médica porque ya no se podía, ya necesitaba atención médica distinta, necesitaba asistencia constante y se logró conseguir a través del seguro social de esa época que funcionaba muy bien, por un lugar donde él pudiera ser atendido, pero nunca, nunca, especialmente mi madre nunca lo abandonó. Yo tengo esa imagen de ella todos los fines de semana llevándose sábanas orinadas a la casa, cambiando pañales, pendiente de él, inclusive entre semana.
fueron 4 años atendiéndola. Entonces yo aprendí eso, yo lo vi y ahora mi hijo ve, no en esa magnitud, porque mis papás tampoco son unos ancianos, son mayores, pero no son unos viejitos que no puedan valerse por sí mismos. Pero él ve como en mi esposa y yo, y lo aplaudo, porque tengo una mujer maravillosa, también le abrimos ese espacio y esperamos que él teniendo esa experiencia, fíjense que él me lo llegó a decir una vez, estando acostadito así en la cama, yo acompañándole, él me decía, papá, cuando tú estés viejito, yo te voy a cuidar a ti. Y eso de repente cuando sea grande se consigue una mujer y lo saca del país o lo transforma en otra cosa que no es lo que uno lo enseñó, pero es bueno que él tenga la experiencia. Entonces los hijos, aunque esto suene un poquito interesado, pero en el sentido natural, los hijos son necesarios para tu vejez. O sea, y eso, bien entendido, con una familia sana, no es que tú te vas a aprovechar de ellos. Yo quisiera llegar a mi vejez con todos mis sentidos lúcidos, con conciencia, activo, es poder trabajar como murió Billos, el cantante Billos, casi que en tarima, pues. Morir trabajando, o sea, y produciéndome mi dinero, pero tú no sabes cómo te va a llegar la vejez. Y los hijos son necesarios. Fíjense ustedes lo que Jesús desde la cruz tomó la precaución con María. María iba a entrar en el grupo de las mejores viudas que no tenían hijos, porque Jesús estaba muriendo en la cruz. Y Jesús inmediatamente a quien le entrega a su madre, a Juan, un apóstol, que además deja con claridad que si Jesús hubiese tenido hermanos, esa asignación no hubiese sido necesaria, porque María se hubiese ido con sus hijos. María no tuvo más hijos. Allí en la cruz estaba solamente Juan y él, más, ahí el texto lo dice, a partir de ese momento el discípulo la llevó a vivir con ella. No fue algo temporal, no fue algo bueno mientras pasaba el duelo. No. A partir de ese momento el discípulo la llevó a vivir con ella. Y recuerden que los evangelios se escribieron años después de los acontecimientos en sí. Entonces allí hay un fundamento histórico además. Entonces a mí me preocupa que este banco de semen o banco de penes, que al final es con quien me acuesto, hombre o mujer, con quien me acuesto para obtener un fin, una vida, como que si yo fuera a una tienda a comprarme una mascota, insisto, si ya lo hiciste, no es que te estés juzgando, pero eduquen a sus hijos. Toda vida humana es valiosa. Inclusive esos embriones que son desechados porque ya quedaste concebido con uno, entonces quedan en unas botellas, al final los botan allí. Cuando está la unión de un espermatozoide y un óvulo, ahí hay vida. O sea, ese es el código, esa es la marca, ese es el Big Bang de la creación humana. Nuestro Big Bang, para que se forme la concepción humana, para que haya vida, es que el espermatozoide y el óvulo se unan. Usted agarra un fósforo y lo pasa por la cajita. Cuando él hace la chispa, ahí sale el fuego. Sin esa chispa no hay fuego posible. O si algo que la detone, un inflamable que la detone. Entonces lo mismo es la vida humana. Si ya tú lograste la chispa, lo que es porque te quedas apagarla, apagaste la llama, pero la llama ocurrió. Así dure segundos, la llama ocurrió. Eso es la concepción humana. Entonces los hijos, además de necesariamente tener que ser planificados, merecen disfrutar de una familia bien constituida, merecen tener la oportunidad de tener un papá y una mamá. Hay gente que perdió ese derecho, hay hombres que por su sinvergüenzura, por su irresponsabilidad y por su inmadurez dejaron a sus mujeres solas. Y estas mujeres tuvieron que buscar la forma de echar para adelante y algunas tuvieron que rehacer su vida, a pesar de que eso no fue lo que Dios quería para ti. Dios entiende las circunstancias de tu vida. Y bueno, tu camino requiere otro tratamiento. Tu camino hacia la gracia requiere otras formas. ¿Ok? No es que ya estás en gracia. No es que la misericordia perdona todo. Sí, la misericordia perdona todo. Pero también hay acciones que hay que cumplir. Fíjense que cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, Jesús lo primero que hace es mandarlo a la ley, a Moisés. O sea, la ley es importante, la voluntad de Dios es importante, pero Dios también sabe las circunstancias por las cuales tú no las has podido cumplir o no las puedes vivir. Y eso nada más, eso es algo entre Dios y tú. Pero no entres en rebeldía y sobre todo, si tu matrimonio o si tu relación o si la forma en que tú tuviste a tu hijo o tu hija no cumplió el estándar que Dios nos enseña a través de la iglesia, de la cual yo formo parte con mucho orgullo, no le transmitas eso a tus hijos como un bien. O sea, ejemplo, yo cuando doy la catequesis en familia, yo en estos días lo conversaba con mis compañeros catequistas, no, están hablando del tema del divorcio y la familia, y yo decía, ya va,
Todo niño que viva con su abuelita, con su tío, con un hermano, eso es familia. Si sus papás no estén, eso es familia. Ese es su núcleo familiar. Y el Papa Francisco se lo explica. Pero ese niño no ha pasado por un proceso de divorcio, ni tiene traumas de infidelidades, ni tiene dolores, ni heridas. Entonces a él hay que enseñarle, a ese niño, el camino del sacramental, el camino del matrimonio. Que su papá y su mamá no lo viven, pues díganselo con honestidad. Así como hay padres que no estudiaron y le dicen a sus hijos, yo no estudié, pero usted sí va a estudiar y usted va a ser mejor que yo. Ese discurso yo creo que todos lo hemos escuchado de nuestros padres. Usted va a ser mejor que yo. Bueno, lo mismo díganle con respecto a la vida familiar. Hijo, mi matrimonio no funcionó. Mi relación no funcionó. Yo busqué tenerte a ti y de verdad que te lo digo, yo ni siquiera sé quién es tu papá, pero yo quise tener tu vida y te bendigo que estás aquí conmigo. Y Dios también bendice esa vida. Pero tu hijo, haz las cosas mejor que yo. O sea, conoce una pareja, construye un hogar, no les dé pena promover el matrimonio heterosexual. Yo sé que estamos ahorita hiper inyectados, hiper desdoblados, ya casi con el tema de la ideología de género. Ok, tenemos que respetar a todo el mundo, pero ese no es el proyecto de vida cristiana. Eso también hay que respetarlo. Dios ama a todo el mundo, pero ese no es el proyecto de vida cristiana. El proyecto de vida cristiana es, como está en el Génesis, el mismo Jesús lo reafirmó cuando habló del matrimonio, está escrito, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí habla hasta de sexualidad. O sea, y ese es plan de Dios. Entonces eso hay que defenderlo, eso hay que venderlo, eso hay que promocionarlo, sin fanatismo y sin molestias. Eso tiene que enamorarnos. Si uno ve matrimonios amargados, obviamente los chamos no se van a querer casar. Si uno ve que los papás y mamás están todo el día peleando y el papá golpea a la mamá insulta al papá, se irrespetan, duermen en camas separadas, obviamente el muchacho va a decir, pero ¿qué ejemplo tengo yo de matrimonio? Entonces, esto hay que hablarlo con los hijos, es el rescate del valor familiar. Y por eso es que me preocupan esos bancos, esos catálogos para tener hijos. Porque los hijos parten de un proyecto de pareja, parten de una ilusión de pareja, de un compromiso de pareja. No importa la edad que tenga, aquí sí voy a ser tajante. Ah, que salí embarazada y todavía no me he graduado. Bueno, pero usted salió embarazada. Tu vida tiene que cambiar y va a cambiar para bien. Va a cambiar. Es que todavía no he viajado, no he disfrutado, no he rumbeado. Bueno, no lo hizo. Pero tienes un hijo. Y mucha gente llega a los 40, a los 50 años, después están sufriendo y tomando medicamentos y metiéndose inyecciones y pastillas para poder tener un hijo y no pueden tener un hijo. Dios te bendijo con un hijo que de repente no lo trajiste de la mejor manera porque además te acostaste con el primer mamarracho que se te cruzó en el camino, no contemplaste los riesgos de vivir esa experiencia antes de tiempo, que no se trata de usar un condón o anticonceptivo, se trata de que tu mentalidad, tu madurez tampoco estaba lista ni siquiera para un acto sexual. Esto no es un acto exploratorio. Es como que un niño agarra un carro con 13 años y diga, bueno, yo voy a explorar a ver qué se siente manejar y se estrelló y mató a 3 personas. Entonces la sexualidad es algo muy responsable y por eso también se enmarca dentro de un proceso con calma que no todos vivimos. No todos tuvimos esa madurez y tengo que decirlo frontalmente. No todo, y cada vez es menos la madurez que se tiene. Hoy la regla para tener sexo no es el matrimonio, es el noviazgo. Y esa no es la voluntad de Dios, y eso hay que decirlo. Por eso digo, reconozcamos nuestros errores. Dios quiere que nosotros planifiquemos nuestra vida y que tengamos una vida construida a razón de un proyecto familiar. Y el fundamento de la familia es el matrimonio. A partir de allí, bien entendido, bien comprendido, no cantándole a los cachos y que si somos felices los cuatro y que cuando yo esté contigo pero tú piensas en el otro, ya yo no quiero ser tu amante, todo eso es lo que nos cantan estos artistas que bueno, los bailamos en la fiesta y nos ponen a pensar en muchas cosas, perdón, pero al final no es lo correcto. Al final fíjense que casi siempre estamos cantando a lo que no debe ser, pero poco se le canta a lo que se debe ser. Poco vemos en las películas el deber ser, en las novelas el deber ser. Y es luchar por algo que sea tuyo, que sea propio de ti, es tu cuerpo, es tu vida. Entonces los hijos son necesarios. Y eso lo ha entendido muy bien el Islam, por ejemplo, que se reproducen de a 4 y de 5 hijos y por ese camino es que están conquistando Europa y muchos países, ya prácticamente toda buena parte de Asia, África es de ellos porque son gente que ha entendido la importancia de la procreación y de los hijos. Nosotros los cristianos vamos con uno, con dos y va que chuta y a veces ninguno y mejor.
Y no pensamos que vamos a llegar a viejos y que vamos a necesitar que alguien nos cuide, como nosotros en la niñez también necesitamos que alguien nos cuide. Y eso no se, bueno, ojalá que tengas un buen amigo, ojalá que tengas vecinos extraordinarios que estén pendientes de ti, pero al final los hijos no nada más son para eso. No, acá tengo un hijo para que me cuide de viejo. No, esa no es la conclusión de este video. La conclusión de este video es que construir humanidad es vivir la experiencia según nos toca vivirla, como hijos, después como esposos y como padres y como abuelos. Y eso es muy bonito, eso es muy enriquecedor, llegar un diciembre, estar todos sentados en la mesa, compartiendo en familia, recordando, viendo, imagínate, tuvo uno de abuelo y todavía no vivió esa experiencia, viendo una generación más que viene de ti. Y hay unos que son hasta bisabuelos y luego logran ver dos generaciones que vienen de ti. Y dices, wow, qué legado, o sea, Dios se va prolongando y al final lo que tú puedas irle dejando a esos jóvenes, a esos niños que van a ser el futuro del mañana, el futuro de la iglesia, el futuro de la fe. Bueno, espero que se entienda lo que quiero decir con esto y que al final, es verdad, cada quien hace con su vida lo que le da la gana, antes que me lo vayan a colocar en los comentarios a alguien, cada quien hace con su vida lo que le da la gana y insultos y haters siempre van a haber, pero el punto fundamental es que nuestra vida sea una vida que también siembre y de cosecha, ¿saben? No solamente nosotros servirnos, secar la vida, sino también nosotros procrear vida con aquel que, me gusta mucho esa frase porque está en el Evangelio de San Juan, aquel que se la jugó todo por nosotros, aquel que nos amó hasta el extremo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.